a grabar. Pues, en primer lugar, presentarme. Soy Luis Martín Arias, director del CESME, es el Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos de la Universidad de Valladolid, que es quien organiza este curso de farmacovigilancia para profesionales sanitarios que ha alcanzado ya su 25 edición y del cual hay otra edición también en lengua portuguesa. Es muy importante para nosotros el carácter internacional de este curso, que ha estado presente desde el principio, donde han participado personas de todos los países de lengua española. De ahí también el tema de la conferencia de hoy. Ahora después, tras presentar yo brevemente a Mariano Madurga, Esther Navarro, que es la administradora del curso, nos presentará una pequeña presentación explicando en qué consiste el curso para los que no son alumnos del curso, porque aquí hay de todo, ¿no? Hay personas que son alumnos de esta edición, de esta 25 edición del curso, y personas que no lo son y que asisten, puesto que esto es de asistencia libre en principio. Luego vendrá la conferencia de Mariano Madurga, habrá un debate posterior y al final dejaremos un tiempo también para los alumnos del curso, aunque es quien quiera puede asistir también, pero fundamentalmente para los alumnos del curso que hagan preguntas, planteen dudas y demás. Bueno, decir que es un honor para mí contar hoy con la presencia de Mariano Madurga, que es, yo diría que historia viva de la farmacovigilancia en España y en Hispanoamérica. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos colaborado en varias aventuras, ¿verdad, Mariano?, en torno a la construcción de algo que fue muy trabajoso, pero que ha dado lugar a algo muy positivo, que es el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, en el que yo creo que todos los españoles debemos estar especialmente orgullosos y en el que Mariano ha jugado un papel fundamental. Fue el jefe de área de coordinación del SEF, el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, pero además, y esto nos interesa hoy bastante, él es especialista en e-learning, en estos cursos a distancia, y sobre todo es un docente que ha dado multitud de cursos y es muy conocido en muchos países de habla española, en España y en otros muchos países de habla española, por lo cual yo creo que su conferencia va a ser sin duda interesantísima. De verdad, Mariano, un abrazo virtual y muchas gracias por estar aquí. Cedo la palabra ahora a Esther Navarro. Hola a todos de nuevo. Yo voy a subir una imagen para presentar un poquito el curso, muy brevemente, para dar paso enseguida a Mariano. Y es, nada, comentaros muy brevemente un poco en qué consiste este curso, ¿no? A ver si esto se consigue. ¿Se ve? Ahora se debería ver. Sí, se ven. Vale, fenomenal. Nada, 3 pinceladas. Nada, que estamos en la 25 edición, como bien decía Luis. Este curso va dirigido a todos los profesionales sanitarios que tengan interés en profundizar un poquito más en aspectos relacionados con la seguridad de los medicamentos. Tiene una duración de unas 120 horas que están acreditadas por la Universidad de Valladolid. Estas 120 horas se reparten a lo largo de 2 meses. Solemos tener 2 ediciones, la que va de abril a junio y la que hemos iniciado ahora en octubre, que finaliza en diciembre. Bueno, las tarifas son las que ponemos ahí y bueno, en cada edición van variando un poquito. La próxima edición, de hecho, tenemos intención en dirigirla especialmente a todos los posibles alumnos que provengan de Hispanoamérica. En esta edición, por ejemplo, las tarifas especiales han ido dirigidas a los profesionales que trabajan en farmacia hospitalaria y a todos los farmacólogos clínicos. Y bueno, pues la intención del próximo curso es esa. Así que quien nos esté escuchando de Hispanoamérica que tenga interés, ahí le dejo el dato. Lo más relevante que solemos decir de este curso, lo más importante, lo que caracteriza y le da valor, es que es online, o sea, se puede hacer desde cualquier parte. Hoy día con lo del COVID, pues cobra especial importancia.
y tiene un seguimiento personalizado por parte de los tutores. Los alumnos van realizando las tareas, que son casos prácticos, y cuentan siempre con los tutores detrás para preguntarles cualquier duda, para corregirles. Es un poco esa cercanía lo que yo creo que hace un poquito especial al curso. Y sobre nosotros, pues bueno, ya lo comentaba Luis al principio, son 3 tutores, Luis Martín Arias, María Sainz y Rosario, que está con nosotros. María no ha podido estar. Y yo, que soy la administradora, que soy enfermera. Y creo que no me dejo nada, Luis. Bueno, en esta esquinita de la izquierda os he dejado un poquito más de información por si alguien quiere tenernos en las redes sociales. Tenemos Twitter y tenemos Facebook. Ahí lo dejo. Nada, Mariano, todo tuyo. Muy bien, pues vamos a coger vamos a tomar los trastos, porque en Allende la mar Océana, coger también significa otra cosa. Bueno, pues exacto, creo que ya... Espera un momento, perdona, Esther, vamos a Sí. desconectar tú y yo el micrófono mientras Mariano esté hablando, para que Vale, sí. Confirmar que se ve en pantalla bien. ¿Puedo seguir entonces? ¿Sí? Bueno, ahora no lo vemos todavía. ¿No lo vemos, seguro? No se ve. Ahora no se ve. A ver. No te preocupes, igual a veces tarda un poquito en cargar. Compartir aplicación, compartir. Y ahora, en principio, a ver si la sube. Ahora sí, ahora sí. Fenomenal. Ahora ya. De acuerdo, pues entonces, pues nada, de entrada buenas tardes o buenos días según cada uno. Gracias por la invitación, Luis. Como bien has dicho, estos son, compartiremos algunas de las aventuras que durante algunos años, pues como él ha dicho, hemos compartido. Primero para constituir lo que él ha citado del Sistema Español de Farmacovigilancia, con tantas vicisitudes desde tantos años atrás, pues desde prácticamente que se comenzó a organizar en los años 80 en la pequeña iniciativa que inicialmente se tuvo en el Departamento de Farmacología Clínica de Vall d'Hebron de Barcelona. Y bueno, pues todo ello ha ido, como ahora comentaré, en expansión, y aquello que traspasa o trasciende esos 7, 8, 9 mil kilómetros que nos separan de un océano Atlántico, pues comentaremos, como reza el título, pues unas páginas. ¿Por qué? Pues porque, como luego comentaré, la historia es muy grande y de alguna forma no dejarán de ser una visión personal en la que yo hago de locutor de aquello que en esta materia pues hemos vivido. Por lo tanto, os presento el esquema, el contenido, la agenda de lo que voy a compartir con todos. Va a ser una visión personal sobre ese aspecto de farmacovigilancia en Hispanoamérica que he compartido, he vivido, de tal forma que daré unas pinceladas de cómo ha ido evolucionando la farmacovigilancia en esta región. Aportaré como experiencia personal, pues de eso que he llamado en ese viaje profesional, que de manera reglada yo ya he caducado como tal, puesto que desde enero del 2017 estoy jubilado por imperativo legal, y que aún así no me privo de seguir, como en esta y en otras encomiendas, pues participando, colaborando y devolviendo en realidad la experiencia de tantos años pues a todos vosotros, a los que quieran escuchar o compartir o leer, con algunos retos que, bueno, hemos compartido también y han dejado o están siendo como redes algunos ejemplos que como resultado, lo he entendido así, como resultado de esta experiencia en la que hemos participado.
Para definir, os comparto lo que realmente la definición que podíamos decir de lo que es la historia, lo que es la farmacovigilancia y lo que es Hispanoamérica. Aunque bueno, hay versiones diferentes, la RAE, el Diccionario de la Real Academia Historia, la define como una narración y exposición de acontecimientos pasados y dignos de memoria. Antes de que el Alzheimer haga estragos, pues ha venido muy bien reunir estos retazos, estas páginas de historia, para que antes de que la memoria me vaya borrando parte de estos eventos. En este sentido, algunos son públicos y otros son privados. La farmacovigilancia, bueno, traeros aquí la propia definición de la OMS como una actividad de salud pública destinada a esos 4 conceptos que a veces se olvidan: detección, evaluación, cuantificación y prevención. El último, no por último, menos importante, y en este caso es fundamental, porque la farmacovigilancia es para prevenir efectos adversos, algunos conocidos, y para ello las herramientas de la farmacovigilancia aportan el descubrir nuevos, pero en definitiva siempre el objetivo, y a veces se olvida, es el de la prevención: hacer algo para que lo que conocemos o estamos conociendo lo podamos evitar. Tanto los medicamentos, por supuesto, incluyen las vacunas, y nunca mejor en este momento de la pandemia recordar que las vacunas son medicamentos. Y como Hispanoamérica, bueno, pues ese diccionario panhispánico de dudas, que es este acrónimo del DPD, que de la Real Academia, que no existe la palabra Hispanoamérica y no Iberoamérica tampoco, pero sí en el diccionario panhispánico de dudas se incluyen ambos. Y bueno, Hispanoamérica literalmente cita que el conjunto de países americanos de lengua española, de la misma manera que Iberoamérica sería extensivo, incluyendo a los anteriores, más Portugal y Brasil. Bueno, pues con este entorno voy a comenzar a relatar de forma sinóptica, en este sentido, lo que me parece que ha sido un hito o sucesivos hitos en este tema de que nos trae a colación. Algunos no son directamente, como cabe pensar, nada más que en el primero lo vemos ocurrido en Hispanoamérica, pero lógicamente tiene vinculación. ¿Por qué? Porque no podemos empezar a hablar de farmacovigilancia sin acordarnos o poniendo como principal, que no el único, ha habido anteriores, pero a partir del año 61, cuando el desastre de la talidomida, esa tragedia que fue casi mundial, no afectó a todos los países, aquellos que no se había autorizado todavía, como Estados Unidos de América, todavía no lo tenían, por más que la zona fronteriza con México, que ya existía, bueno, pues aquel prurito, aquel Black Friday, que es comprar lo que es nuevo, sobre todo cuando llegó con esa áurea de que era algo novedoso, lógicamente en un mundo en el que solamente había barbitúricos, no había otros sedantes como las benzodiazepinas. Bueno, pues fue el punto de inicio de esto que hoy llamamos farmacovigilancia. En sus inicios, como luego veremos con otra denominación en inglés, en el año 64-65, tan reciente como 3 años o 4 después, tanto el Reino Unido como Suecia en el 65 fueron los primeros países en crear los sistemas nacionales de farmacovigilancia. Estos dos, junto con otros 8, fue en el año 68 cuando la Organización Mundial de la Salud promovió, el proyecto de un piloto internacional de farmacovigilancia, con ese acrónimo de Program of International Drug Monitoring, término que en inglés todavía se sigue manteniendo, pero que cada día menos, puesto que pharmacovigilance, palabra original francesa y muy similar a la española, bueno, pues ha impuesto, como decía en el año 68, cuando la Organización Mundial de la Salud pone, por un mandato de la Asamblea Mundial de los 2-3 años anteriores, 62-63, pone en marcha un piloto internacional con los 10 países, aquí los tenemos: Alemania, Australia, Canadá, Checoslovaquia, entonces era una, Estados Unidos de América, Holanda, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia, los 10 primeros países que ya instalaron, ya montaron, conformaron un sistema nacional. Con ellos 10 empezó a crearse el Programa Internacional de Farmacovigilancia, con este acrónimo de PIDM. En el año 70-75 ya hay registrados algunos programas de reacciones adversas, como en Argentina, por ejemplo. En el año 73 no puedo dejar de mencionar que es el primer momento en el que España
como vemos, 12 años después de la tragedia de la talidomida, fuimos tardíos en sensibilizarnos en lo que llegó a ser nada más y nada menos que una orden ministerial de farmacovigilancia en el año 73. Fue casi 10 años después, cuando en el año 82, por un proyecto de investigación, fue en Barcelona cuando se puso el primer programa, un piloto de notificación espontánea en Barcelona. Fue el núcleo, el catalizador de todo lo que ha sido después en España y en el resto, como luego veremos. Lo he puesto marcado en amarillo, aquello que me parece más resaltable, como es que en el año 84, justo 2 años después, coincidieron varios hechos, como que ya se creó en España el Ministerio de Salud, aquí se denomina Ministerio de Sanidad, pues fue España cuando ingresó en el Programa Internacional de la OMS en el año 84. Como consecuencia, como digo, de esta iniciativa que citaba anteriormente del año 82-83, buenos resultados, el Ministerio de Sanidad, hay que decirlo, muy sensibilizado con la farmacovigilancia, fue cuando se creó, además, el primer comité, el órgano consultivo de farmacovigilancia, fue el primer comité que se creó en España en el Ministerio de Sanidad. Prueba, digo, de la sensibilización que tenía los directores o director general de farmacia en ese momento por la farmacovigilancia, y por lo tanto fue el inicio. En el año 87 también hay recogidos trabajos, pasos de implementación en Perú. En Venezuela, 87-89, se crea el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica, en lo que era, es y no sé si seguirá siendo el órgano regulador regulador de medicamentos en Venezuela, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Fue cuando se creó, como digo, en el año 87-89, ese primer centro en Venezuela. En México inicia el programa de notificación espontánea con un centro nacional en la Secretaría de Salud. Año 89, en lo que corresponde en otros países el Ministerio de Sanidad. En Estados Unidos, como en Estados Unidos de México, también se denomina Secretaría de Salud. Inicialmente se asigna el centro a la Secretaría de Salud. En el año 90 se celebró en Barcelona una de las reuniones anuales que en el programa internacional de la OMS se celebran cada año. Bueno, pues la 30ª se celebró en Barcelona. Lo digo porque fue un motivo de invitación para muchos de los países hermanos americanos que coincidieron en esta reunión, que desde entonces no ha habido otra reunión del Programa Internacional de Farmacovigilancia en España, nada más que esta en Barcelona en el año 90. Desde el año 91 al año 2008, no sé si alguno de los presentes han podido disfrutar de las estancias físicas para cursar el máster de farmacoepidemiología que puso en marcha el Instituto Catalán de Farmacología. El Instituto Catalán de Farmacología es una fundación, muchos años le auguro, aunque parece que no va a llegar a ser así, y esta fundación ha tenido un papel preponderante en la difusión de la farmacoepidemiología y farmacovigilancia, puesto que con motivo de estos máster, muchos colegas, farmacólogos, médicos o farmacéuticos, han recibido esta formación incluso con estancia física, como digo, en el propio Hospital Vall d'Hebron, en el edificio de enfermería, que es donde está ubicado el Departamento de Farmacología Clínica, que depende de la Universidad Autónoma de Barcelona como la parte académica, y es en el hospital donde se celebraba estos másteres de duración anual. Y digo, muchos colegas han difundido después, a partir de su estancia docente y de formación en este máster. Digo, hasta el año 2008, que se dejó de impartir, ahora está incluida esta actividad docente en una iniciativa europea de varias universidades, Bolonia, Barcelona, etcétera, etcétera, y que de alguna manera, bueno, también sigue impartiendo en un programa europeo con módulos, doctorados, etcétera, para el que esté interesado también en inglés. Hay información al respecto. Es en el año 91 cuando, por ejemplo, en Costa Rica se crea la división de farmacoterapia, luego de farmacoepidemiología, en la Caja Costarricense de Seguro Social.
en manos del doctor Alvin Chávez hasta tiempos después que la farmacovigilancia en Costa Rica pasó a depender no de la Caja de Seguro Social, sino del Ministerio de Salud Pública. Fue en ese momento también, el año 91, cuando por esta iniciativa Costa Rica entra en el programa internacional de farmacovigilancia. En Venezuela ya comienza el programa de farmacovigilancia en el 92, en Argentina se crea la agencia reguladora con ese acrónimo de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, algo así. Y en el año 93 en Argentina se crea el Sistema Nacional, destacando el programa principalmente que ha tenido particularmente la actividad del programa en la provincia de Corrientes. Una farmacóloga, la doctora Mabel Valsecia, ha sido, yo creo, parte fundamental de la historia de la farmacovigilancia en Argentina. En Chile, en el año 93, se crea el Centro Nacional de Información de Medicamentos y Farmacovigilancia, el CENIMEF, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Actualmente la agencia o la parte de farmacovigilancia, la agencia reguladora incluido, está en el Instituto de Salud Pública. Es un ejemplo de cómo esta institución dentro del ámbito de Chile es el órgano tanto regulador de medicamentos como en este caso concreto de farmacovigilancia, como está un departamento incluido. Posterior también la influencia que tuvo porque la colega que puso en marcha el CENIMEF en Chile fue como consecuencia también de una estancia que estuvo en España de Sanidad en lo que se conocía como el CINIME, Centro Institucional de Información de Medicamentos. Bueno, pues es un ejemplo más de esa colaboración como crea frutos. A partir del año 93, también lo marco porque ha sido otro punto crucial, entra en el escenario el Uppsala Monitoring Center. Para que no lo sepa, es el centro colaborador de la OMS para el programa de farmacovigilancia. Uppsala, Suecia, ciudad natal de Carlos Linneo, y de alguna manera sigue siendo el UMC el centro coordinador técnico del programa de farmacovigilancia. Bueno, pues a partir, que ya lo era de tiempo anterior, desde que se creó, desde el año 78, se asignó esa función al UMC y es en el año 93 cuando se empezaron a realizar, algunos estuvimos como socios fundadores, en esos cursos anuales, ahora ya son de 2 semanas, que se celebran presencialmente en Uppsala, Suecia, pero que a partir del año 2022, el próximo año, serán de manera telemática. Año 94 siguen iniciándose iniciativas de programas de farmacovigilancia como en México, Chile, Argentina. En 94-95, tanto en Bolivia como en Brasil, la agencia, el órgano regulador brasileño Anvisa, en Panamá y en Paraguay también inician actividades con creación de centro nacional, centros regionales, centros institucionales de farmacovigilancia, manteniendo en parte las distintas instituciones que en muchos países existen. A diferencia de España, que solamente hay un centro por cada uno de los ámbitos geográficos con capacidad, llamémosle regional, provincial, como en Argentina, o estatal, como en México, pues en muchos países se intenta distribuir la actividad en centros tanto institucionales, por ejemplo, de Pemex, en México. Son instituciones que llevan a cabo también actividades de farmacovigilancia, todo ello integrándose después. Y luego siguen, por supuesto, en los años 95, Ecuador, Salvador, Guatemala, Colombia, también inician actuaciones en este sentido. Perú, Uruguay, Venezuela emiten normas, México, Nicaragua y República Dominicana también inician. En el año 95, Cuba recibe del Instituto Catalán de Farmacología una formación, un entrenamiento en farmacoepidemiología, y es el motivo por el que entonces se crea allí en Cuba el Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología. Tanto en estudios de utilización como de farmacovigilancia, etcétera, toma la iniciativa y se asigna dentro del Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la farmacovigilancia. En Colombia se crea por la Ley 100 del año 93 previa. A partir del 96 se crea un Comité Nacional de Farmacovigilancia en Colombia, con la participación de la Universidad Nacional de Colombia, muy activa desde el inicio
en las actividades de farmacovigilancia, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguro Social y el INVIMA, la agencia o el Instituto de Vigilancia y Regulación de Medicamentos con el Centro Nacional. Y se va creando también en Colombia una red de farmacovigilancia en el 96. En el Perú hay una nueva Ley General de Salud que establece que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas coordine el sistema peruano. De alguna manera se crea ese sistema peruano de farmacovigilancia, digamos, coordinado desde la DIGEMID, que es pues, el órgano, la autoridad reguladora de medicamentos. En Cuba ya se crea, se articula un sistema de farmacovigilancia en Cuba con un centro provincial en cada una de las 15 provincias que constituyen Cuba y a su vez cada provincia se articula con centros municipales, normalmente asignados a farmacias. Claro, es un sistema, como bien sabemos, planificado el cubano en todos los sentidos a nivel político-administrativo y se articula de esa manera, como decía anteriormente, con el asesoramiento, el apoyo y el expertise del Instituto Catalán de Farmacología. El Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología sigue como coordinador. He marcado aquí en amarillo como importante la creación en el año 99 de nuestra Agencia Española de Medicamentos. Se crea en ese año, no de novo, sino que se refunden en un organismo como tal, departamentos diferentes, tanto de veterinaria, que tenían el registro de medicamentos de veterinaria, como del Carlos III, que tenía farmacovigilancia y control de los laboratorios de control, como la parte, digamos, reguladora o parte de la dirección que estaba en el ministerio, y se integra en ese organismo que creo que es meritorio en este momento citar entre los objetivos de esa misión que tiene la agencia, el quinto: cooperar con países terceros, en especial con Iberoamérica, en el ámbito del conocimiento científico y regulatorio en materia de las que le compete a la Agencia Española de Medicamentos, Productos Sanitarios, que son no son los sanitarios que conocen en muchos países de Iberoamérica, sino dispositivos médicos y cosméticos. Esto es algo que me he aprendido después de tantos viajes, que productos sanitarios allá son otras cosas distintas, igual que profesionales sanitarios en México son otra cosa distinta a lo que son aquí. Habría que hablar de profesionales de la salud, porque los otros son los que ponen los sanitarios. 2001, termino en este viaje hasta el 2001 con México, en el que vemos que además el centro que comentábamos anteriormente, que se crea en la Secretaría de Salud, se adscribe directamente a COFEPRIS. COFEPRIS es la Comisión de Vigilancia de Seguro de Riesgos Sanitarios y es el órgano donde pivota la regulación de medicamentos, la autorización, el control y la farmacovigilancia. Pasamos con más detalles en este sentido. Bueno, simplemente recordar que si incluimos Portugal y España, pues en conjunto formamos más de 20 millones de kilómetros cuadrados, con más de 680 millones de habitantes, de los que prácticamente en romance o latinas, pues lenguas somos en español 385, portugués 195 y francés, que también es romance, 10 millones. Lógicamente hay otras lenguas y cómo no recordar, porque aparte del inglés, que muchos países de esta área son con lengua oficial inglesa, como Belice, aquí chiquitito, al lado entre Yucatán y Guatemala, pues ese país centroamericano, Belice, tiene su lengua oficial inglés. Luego comentaré algún detalle que nos ha implicado. Quechua, maya, guaraní, aymara, náhuatl y muchas más lenguas que, como bien sabemos, existen y perduran en este ámbito geográfico. ¿Cuáles han sido su incorporación al Programa Internacional de Farmacovigilancia? Bueno, pues actualmente pertenecemos al programa de la OMS 172 países, 149 miembros de pleno derecho y 23 asociados en esa fase previa a la incorporación final en fecha de noviembre, de los que de Iberoamérica, pues prácticamente todos ya, menos Belice, curiosamente está como país asociado aún, por más que hayan incorporado recientemente los últimos de la saga, son estos tres que tenemos aquí en el recuadro. 69
full member Nicaragua, el 140 fue República Dominicana y el 141 fue Honduras, todos ellos en el año 2020, el año pasado, y que de alguna manera, bueno, digo, han seguido incorporándose más hasta un total de 149 de estos 141. Vemos cómo, bueno, pues este es el mapa en el cual podemos decir que al menos después de tantos años, algunos con mucha ansia, pues podemos ver el mapa que por lo menos pertenecen. El que pertenezca no quiere decir que sean activos. De hecho, bueno, esta es una réplica en números, en tabla, de todos estos países. Estos son los países que, participando aquí, sí podemos decir que son iberoamericanos, como reza el título, puesto que tanto Brasil, bueno, falta Portugal. Bueno, vemos el año de incorporación, el primer antiguo, como vemos, el más inicial fue Costa Rica, por más que, como hemos ido viendo, bueno, Venezuela en el 95, esto es el año de incorporación, por más que, como decía, pues algunos países hayan luego bajado el ritmo y concretamente Cuba, pues por más que inicialmente tuvo un buen rédito en número de notificaciones por millón de habitantes y año, es el que sobresale en esta medio sondeo calculado en los que se reportaron en el 2016, ha tenido fluctuaciones. Esto es algo que caracteriza, podríamos decir, es un detalle que caracteriza la farmacovigilancia en Iberoamérica o Hispanoamérica, que es la fluctuación, los altos y bajos. El número total, bueno, ahora mismo hay en la base de Uppsala más de 29 millones de casos y es lo que representaría un 2,5 las notificaciones que parten, son originarias de países hispano o iberoamericanos. Brevemente voy a dar unas pinceladas de cuál ha sido este llamado por mí viaje de casi 25 años, que iniciándose por mi primer viaje allá a las Américas en el año 99, con esta primera presentación, que yo creo que lo dice todo, se pidió una asesoría técnica en farmacovigilancia por parte del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, comentaba anteriormente, es donde se creó el CENAVIF y sigue siendo el órgano regulador venezolano. Bueno, pues se pidió al Carlos III entonces, el año 99, donde estaba la agencia, y bueno, pues yo me desplacé pues con esta presentación, modelo español de un sistema de farmacovigilancia, pues en Caracas, en julio del 99. Así ha sido hasta prácticamente, esta es de las últimas, noviembre del 2015, como luego ampliaré el detalle, de la aportación de la experiencia del sistema español en la implantación, como digo, en Centroamérica, de un sistema centroamericano de farmacovigilancia que posteriormente daré algún detalle más. Bueno, pues estas son algunas de los recuerdos de tantos años que de allá para acá y de acá para allá, pues como vemos, algunos de los acrónimos hay que incorporar la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para el que no lo sepa, tiene 4 centros estables. Uno es en Guatemala, en Antigua, en Cartagena de Indias, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en Montevideo tiene. Y bueno, también, de alguna manera, como luego comentaré, apoyado por esta red, no solamente de la Agencia Española, sino de esta red de autoridades iberoamericanas de medicamentos. Como vemos, también otra herramienta, otro pseudópodo para contemplar este tipo de colaboraciones de cooperación en farmacovigilancia en particular también. Bueno, algunos de los cursos no voy a, simplemente para ver que ha sido constante el equipo de cursos que se han ido dando de farmacovigilancia o de regulación de medicamentos o de análisis y gestión de riesgos en estos años sucesivos. A unas fotos, recuerdos, para el que no ha estado, pero para el que haya estado, pues le traen recuerdos cada uno de ellos. Aquí vemos en particular, bueno, pues aquí no solo estoy yo, sino también está Albert Figueras del Instituto Catalán de Farmacología. En unas anteriores creo que estaba, no sale, Francisco José de abajo. Bueno, pues que hemos estado en conjunto, tanto haciendo cursos allá como incluso también recibiendo estancias para formación aquí en España, la Agencia Española, como por ejemplo personal que vinieron
de Costa Rica o de Brasil en años sucesivos. También la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para que no lo sepa, es la oficina regional de la OMS en las Américas, pues ha tenido parte, hemos colaborado con ellos o ellos han colaborado con nosotros. Por ejemplo, este es un curso que se dio por parte de la PAHO en inglés o OPS en español, el acrónimo, en Panamá. Se dieron cursos virtuales que finalmente se daba una estancia de una semana, por ejemplo, fue en Panamá o en Bogotá, 2011, 2016, 2017, y es uno de los cursos en los que ahora, personalmente, yo también estoy enfrascado. Está puesto en marcha, va a acabar ahora en diciembre, un curso regional básico de farmacovigilancia 2021 y he tenido o tengo, buena o mala, la satisfacción de ser el coordinador y estoy en ello implicado ahora contrarreloj. Cursos de farmacovigilancia también se han dado ¿con qué? Con la combinación de la ISOP, la International Society de Pharmacovigilance, junto con el USAR Monitoring Center, se han celebrado cursos en Lima 2016, en Panamá 2017, en Guayaquil 2018. Como vemos, se han hecho iniciativas y han entrado al escenario más instituciones, como vemos, que han intentado reforzar y ampliar la farmacovigilancia. Actividades otras, aquí tenemos reuniones que se han ido celebrando. Del DRULA es el Grupo de Investigación de Utilización de Medicamentos Latinoamericano, con reuniones anuales en las que tomaron parte o tomamos parte, concretamente el Instituto Catalán de Farmacología, aquí vemos al profesor Joan Ramón Laporte y a Alvin Chávez, no tenía otra más expresiva. Y luego también hay que, comparto aquí la participación, yo también he colaborado como presidente unos años y luego en los congresos, la OFIL. La OFIL es una organización de farmacéuticos ibero-latinoamericanas creada por un profesor farmacéutico colombiano, Juan Roballo, va a hacer 40 años, en diciembre del 81, y con congresos anuales, concursos en los centros de la Agencia de Cooperación presenciales o con encuentros bilaterales y además con su herramienta de la revista de la OFIL, con el acrónimo internacional de la FAR, desde el año 90, ya 31 volúmenes y sigue en vigor, es una herramienta para este intercambio iberoamericano a nivel farmacéutico y también por la parte que he podido participar de farmacovigilancia. Ha habido congresos de federaciones y sociedad boliviana de ciencias farmacéuticas, etcétera, distintas que se han ido creando. Y luego también es de mencionar la colaboración que la Organización Panamericana de la Salud tuvo y sigue teniendo con encuentros anuales internacionales de farmacovigilancia en las Américas, que inicialmente puso en marcha en Colombia el INVIMA, la agencia colombiana, junto con la Universidad Nacional de Colombia e incluso el Colegio Farmacéutico Colombiano, pues a partir del 9º o 10º año se han empezado a celebrar de forma alternativa, un año en Colombia, otro año en otro país de las Américas. Llevan ya 17 encuentros anuales y es otro foro más de intercambio de la farmacovigilancia y en particular la región de las Américas. Ha habido y sigue habiendo muy activo un grupo argentino para el uso racional de medicamentos. Hay un Gapurmedi jóvenes con alumnos, muy interesante también, por lo que sirve de ir sembrando en las nuevas generaciones este uso crítico de los medicamentos. Y luego, lógicamente, pues también comentar que ha habido asesorías puntuales a petición pues, del propio Rafael Rangel de Venezuela, del centro que hay en Panamá de información y tóxicos, del Ministerio de Nicaragua, Argentina, distintos organismos, la propia COFEPRIS también, en cuanto a las nuevas normas, etcétera, etcétera. Traducciones, algo que voy pasando rápidamente. He tenido la satisfacción y la gratificación de colaborar en muchas traducciones al español de publicaciones del USALA Monitoring Center y de la OMS. Algunas de ellas que pongo en pantalla están todas ellas también disponibles en PDF en cualquiera de los sitio web de estos dos, tanto de la OMS como del UMC. Y bueno, ¿por qué? Pues porque yo creo que es una herramienta que ha ayudado y con ese fin se ha realizado el participar con material, con manuales en español, puesto que es, yo creo, en persona, yo creo que es general la deficiencia del manejo del inglés es notorio y es algo que ha servido
de las más recientes ha sido esta, que costó casi 6 o 7 años. La prueba es que la edición 2010 en inglés, tuvimos al final, por el empeño personal de conseguirlo, en el 2018 en español, junto con la colaboración de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y otros colaboradores que participaron en la traducción al español de esta gran obra, que yo creo que además es muy oportuna en estos momentos de crisis como la que estamos viviendo, cómo manejar las crisis sanitarias. Para ir resumiendo, vemos cuántos organismos con distintas formas han tomado parte o toman parte. Por ejemplo, hay un comité asesor de farmacovigilancia del Programa Internacional de la OMS. Bueno, pues hay que citar, por cierto, hay una colega de Colombia que participa en este comité asesor, las publicaciones en español de las reuniones anuales que se celebran de representantes de los centros de farmacovigilancia por parte de la OMS, de las 42 reuniones anuales, desde las primeras, desde los años 70. Bueno, pues hay que recordar, la del 2007 fue en Buenos Aires, 2012 fue en Brasilia y el 2019 fue en Bogotá, Colombia. El centro de Uppsala, el Monitoring Center, aparte todas las herramientas que pone telemáticas como la propia base de datos o la interfaz de análisis como Vigilize, bueno, pues hay un núcleo, en particular con la colega Elki Soyenbrin, por ejemplo, que de Costa Rica, que trabaja en Uppsala, pues han incentivado la formación en español a través de cursos, de señales de manejo del Vigilize, etcétera, etcétera. La OPS, a su vez, participa, tiene creada una red panamericana de armonización de farmacéutico, tiene una red de puntos focales de farmacovigilancia con reuniones mensuales, con lo cual hay un foro de discusión, aparte de, como hemos comentado anteriormente, los cursos online o de autoaprendizaje que citaba anteriormente de vacunas del 2011, 2 versiones y la tercera en curso de farmacovigilancia, ahora en el 2001. Los encuentros también se han realizado, como hemos visto, estos cursos con USP y el Uppsala Monitoring Center. Recordemos que la International Society empezó como European desde el año 93 hasta el año 2000 y cada año, y a partir del 2001, como ISOP, se han celebrado reuniones anuales, pues es para remarcar la reunión, la octava fue en Buenos Aires, la 12ª en Cancún, México, y reciente, la del 2019, la 19ª fue en Bogotá, Colombia. Ha sido muy importante la participación en Bogotá de este congreso de la ISOP. Hay un capítulo latinoamericano con simposios que desde el año 2009 inicialmente había un capítulo de México, pero se han fundido recientemente a partir del 2019 en un único capítulo latinoamericano de la ISOP. Hay una red de centros de medicamentos, de información de medicamentos latinoamericana y el Caribe, junto con una red de comités de farmacoterapéutica. Se crean hay un boletín 3 redes en el cual se participa también, o sea, es una forma integrada de integrar a su vez redes que permiten, junto con el centro, este es el centro universitario de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, Argentina, hay un centro colaborador de la OPS y también participa. Y por último, comentar que a nivel regulador, la ICH es International Council, el Consejo Internacional de Armonización de Requerimientos Técnicos. Bueno, pues estaban como observadores 4 países iberoamericanos, hispanoamericanos, Argentina, Colombia, Cuba y México. Y México recientemente, justo el pasado 17 de noviembre, ha pasado a incorporarse como Estado miembro de pleno derecho. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo las normativas de regulación de medicamentos consensuadas en el entorno de ICH también serán de aplicación o le tocará a México incorporarlas para su normativa. Los centros nacionales como el de España, junto con el formulario digital, para el que no lo sepa, del 2003 se puso la notificación espontánea de manera telemática, que en colaboración con estos 4 centros que decíamos de la Agencia de Cooperación ha permitido esta red, que ahora comentaré con algún detalle más, la red de AMI, de Autoridades Reguladoras de Medicamentos de Iberoamérica, que es una red que está integrada en la Secretaría General Iberoamericana, es una actividad mancomunada entre España, Portugal y el resto de los países iberoamericanos, con reuniones anuales de jefes de Estado
y de gobierno de los países iberoamericanos, y que también en este ámbito de medicamentos hay otra organización supranacional, concretamente a nivel centroamericano. Hay un sistema de integración centroamericano, con ese acrónimo SICA, en el que cada grupo de temas monográficos, en este caso de sanidad, pues tienen Consejo de Ministros de Sanidad de Centroamérica. Uno de los acuerdos, como luego detallaré, ha sido el de implantar, junto con el apoyo y la ayuda de la Agencia Española de Medicamentos, un sistema centroamericano de farmacovigilancia. Ha habido asociaciones, la más activa desde el 2005 se creó en México de farmacovigilancia, con congresos anuales. A su vez, la Asociación Colombiana, también bastante activa desde el 2016. Hay una sociedad chilena de farmacovigilancia del 2018. Hay una sociedad ecuatoriana de medicamentos y seguridad del paciente, SEMS, creada también en el 2018. Y alguna tan reciente como tuve la satisfacción de participar en el primer congreso que se celebró también, lógicamente, este año, hace unos meses, de la Sociedad Peruana de Farmacovigilancia. Hay alguna más que se creó en los años anteriores. Simplemente para citar lo que a nivel de la OPS hay una red para armonizar, prácticamente se han generado, entre otros, y hemos participado, un documento de buenas prácticas de farmacovigilancia para las Américas en el año 2010, y otro documento muy útil publicado en el 2018 de señales en farmacovigilancia para las Américas. Este es el esquema, prácticamente es una red con reuniones, actúo yo de consultor externo, con reuniones mensuales, pues un punto focal de cada uno de los 22 países, los 21 países, nos reunimos para tener diferentes temas en común. Como uno de ellos os comparto, un grupo de trabajo de medicamentos retirados. ¿De qué es? Bueno, simplemente con la experiencia que tuvimos en España de retirada de medicamentos obsoletos, pusimos en marcha lo que en este grupo he denominado Proseremeda, un procedimiento selectivo de revisión farmacoterapéutica de medicamentos de las Américas. Retirar medicamentos, algunos como la fenacetina, acetanilida, todavía estaban en países centroamericanos, cuando por todos sabidos, y hay mucha documentación, el más importante documento utilizado, este grupo de Aronson, publicado en el 2016, como vemos, retirada de 462 fármacos por reacciones adversas. ¿De quién es responsable que haya medicamentos todavía como el Rofecoxib en medicamentos de nuestra Hispanoamérica? Bueno, pues ojalá se consiga que entre todos retiremos aquellos medicamentos que, siendo su balance negativo, todavía existen. Esto es lo que se ha llevado hasta ahora, se ha realizado hasta ahora. Se realizaron por este grupo de trabajo en el que he participado 11 notas informativas para las autoridades reguladoras, decirles, oiga, estos medicamentos se han retirado, anorexígenos, por ejemplo, de alguna manera, bueno, aún hay autorizados en países de Iberoamérica y que de alguna manera debería ser motivo de su revisión y, en su caso final, su retirada. La red de AMI, simplemente unas pinceladas, son los 22 autoridades reguladoras, incluyendo Andorra, Portugal, España y el resto de países iberoamericanos. Y bueno, pues es un foro también de intercambio de información, donde aparte de cursos presenciales, se mantiene esta página web con intercambio de alertas, etcétera, etcétera. Una manera, y esto es, digamos, ¿cómo se diría? La joya de la corona, el resultado de crear, con la experiencia del Sistema Español de Farmacovigilancia, una base de datos en Centroamérica que tiene el nombre de FACEDRA, por esa similitud de farmacovigilancia centroamericana, datos de reacciones adversas, que en definitiva tuvo más o menos, se fue gestando desde el año 2011, con la experiencia nuestra en España. Se lanza en el 2017 el primer formulario electrónico Notifacedra. En el 2018, que fue cuando se puso en marcha en España la base de datos, esto es FEDRA, perdón, FEDRA 3.0, fue cuando de alguna manera sirvió la experiencia de la base de datos española para generar incluso una versión bilingüe, la 2.0. ¿Por qué? Porque en el Curice Belice el equivalente de la plataforma está tanto en español como en inglés. Este es el esquema, una única dirección web para notificar. Hay 3 formularios
de tal forma similar a lo que se realiza en España, pero a ellos se les ha adaptado para que puedan notificar ciudadano, profesional o incluso la propia industria farmacéutica, bien tecleando caso a caso o el siguiente paso que se está trabajando junto con la asesoría de la agencia española en una importación de ficheros en XMLM que permita a la industria no tener que generar el caso. Por lo tanto, podemos decir, bueno, pues uno siente satisfacción cuando uno ve que ha participado en algo como es ya el segundo sistema regional de farmacovigilancia en el mundo, entendiendo el primero, la Unión Europea. Como para el que no lo sepa, 27 países colaboran en todo, en regulación, pero también en farmacovigilancia, con un comité. Bueno, pues con ese modelo hemos intentado adaptarlo al sistema centroamericano. Con esto y un bizcocho, pues me despido. Esta es para mí muy grata imagen de mi querida antigua Guatemala, conocida como la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, allá por el 1541, cuando se fundó esta. Y bueno, pues he recogido algunos de los tantos y tantos colaboradores que me han acompañado en este viaje y que los tenemos en pantalla, a los cuales agradezco su colaboración, su participación y su compañerismo en este viaje. Por mi parte nada más. Si queréis algún comentario, estoy abierto a cualquier, si hay tiempo. Gracias.